Bienvenidos a la capacitación de ISO 9001 Lead Auditor. ¡Comencemos! Fase 2. Diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad. Diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad. Fases para la implementación de la norma ISO 9001-2015. 1. Diagnóstico y análisis del contexto. Participación de los colaboradores y posteriormente subirá al liderazgo. 2. Planeación estratégica, identificación de riesgos y planeación de cambios. 3. Documentación, conocimientos claves en la organización. 4. Implementación y socialización. Y 5. Evaluación. Y con esto mantendríamos una mejora continua y mantenimiento. Taller. Elaborar diagnóstico y plan de implementación. Objetivo. Diagnosticar el estado de implementación de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 en una organización para identificar el plan de trabajo a desarrollar. Taller. 1. Seleccionar una empresa del sector de producción o servicios, caso real, y aplicar el autodiagnóstico en requisitos de la norma ISO 9001-2015. Ver archivo autodiagnóstico ISO 9001-2015. 2. Una vez realizado el diagnóstico, establecer el plan de acción según los resultados. Fase 3. Gestión de riesgos del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué realizar una gestión de riesgo? Buscando eficiencia y eficacia de los procesos, un sistema de gestión de riesgos cuenta con estas características y principios. 1. Crea y protege el valor, pues contribuye al logro de los objetivos. 2. La gestión del riesgo es parte integral de todos los procesos. 3. Sus salidas son fundamentales en la toma de decisiones. 4. Se ocupa de la incertidumbre. 5. Es sistemática, estructurada y oportuna. 6. Se basa en la mejor información posible. 7. Es específica. 8. Toma en cuenta los factores humanos y culturales de la organización. 9. Es transparente e inclusiva, pues se ubica en todos los procesos. 10. Es dinámica, interactiva y orientada al cambio. 11. Facilita la mejora continua. En el presente diagrama se representa el proceso de gestión de riesgos, donde podemos ver primero que la comunicación del riesgo y el monitoreo y revisión del riesgo se sigue en todo el proceso, donde podemos comenzar con el establecimiento del contexto. Posteriormente tenemos un análisis de riesgo y valoración del riesgo, donde el análisis de riesgo va a conllevar los pasos de identificación del riesgo, qué puede suceder y cómo puede suceder, y estimación de riesgo. ¿Qué probabilidad hay de ese riesgo? ¿Qué nivel de impacto? ¿Y cuál es el nivel de riesgo? Y incluyendo el análisis de riesgo, en la valoración de riesgo también tenemos la evaluación del riesgo. ¿Qué controles tendremos? ¿Cuál será la efectividad de los controles y el tratamiento? A partir de eso, pues tenemos un análisis donde nos preguntamos una decisión sobre el riesgo. Punto 1. Si la valoración es satisfactoria, pues continuamos. Si no, pues regresamos al establecimiento del contexto, que sería nuestro paso número 1. Si sí tenemos una valoración satisfactoria, tenemos el tratamiento del riesgo. Tenemos otra decisión sobre el riesgo. Punto 2. Si es un tratamiento satisfactorio, continuamos y tenemos la aceptación del riesgo. Gestión del riesgo. Establecimiento del contexto. La organización articula sus objetivos y define componentes externas e internas a considerar para establecer el alcance y los criterios de desempeño del riesgo. Condiciones externas e internas que podrían generar impactos en el cumplimiento de los objetivos. Externos: ambiente social y cultural, entorno político, cumplimiento legal y reglamentaria, tecnología, entorno económico, competitividad
e impulsores. E internos: cultura organizacional, gobierno, estructura, funciones y responsabilidades, normas, directrices y procesos, componentes técnicos, tecnología interna, clientes y aspectos psicosociales. Gestión del riesgo. ¿Qué puede suceder? Definir qué eventos pueden presentarse que tengan impacto en el logro de los objetivos de la organización y cómo y por qué puede suceder. Considerar posibles causas del evento potencial en caso de materializarse dicho riesgo. Riesgo. Definición. Efecto de incertidumbre. Los riesgos están asociados a las capacidades de la organización: financiero, reputación, recursos, personas, etc. Y aquí pues podemos valorizar el riesgo como la multiplicación entre la probabilidad y la consecuencia, donde podemos ver la siguiente gráfica, donde tenemos en el eje Y el nivel de consecuencia y en el eje X la probabilidad. A menor probabilidad, menor es el riesgo, y a mayor probabilidad pues incrementa el valor del riesgo. De igual forma con la consecuencia: a menor consecuencia es menor valor de riesgo y a mayor consecuencia es mayor valor de riesgo. Por eso es que la fórmula pues nos da que la probabilidad por la consecuencia es igual a riesgo. Entonces empezando por acá, podemos decir que tenemos baja probabilidad de que suceda y baja consecuencia, por lo cual el riesgo es bajo. Un riesgo moderado podría ser este de aquí en medio, donde indica que es una mediana probabilidad de que pase y una consecuencia mediana. Y este último pues es un alto riesgo, porque tenemos una alta probabilidad de que suceda y es una consecuencia grave. Pasos para la identificación de riesgos. Número 1, identificar los riesgos. Número 2, analizar y valorar el riesgo. Y número 3 es el tratamiento del riesgo. 1. Identificar los riesgos. La identificación del riesgo es una actividad crítica, porque un riesgo que no se identifique en esta fase no será incluido en el análisis posterior. La identificación deberá incluir los riesgos independientemente de si su origen está o no bajo control de la organización. Es necesario considerar las causas que podrían originar el riesgo y las posibles consecuencias de dichoso riesgo. Las herramientas empleadas para identificar los riesgos incluyen listas de verificación, juicios basados en la experiencia y los registros, diagramas de flujo, lluvia de ideas, análisis de sistemas, análisis de escenarios, entre otros. Fuente de riesgos. Son todos aquellos ámbitos de la empresa, internos o externos, que pueden generar amenazas de pérdida o impedimentos para alcanzar los objetivos. Ejemplo: entre las fuentes de riesgos podemos tener primero el mercado, clientes y competidores. Ya tenemos pues la participación en el mercado, productos, servicios obsoletos y pérdida en ventas. Tenemos también el entorno económico, donde podemos tener entre los riesgos el desempeño financiero y los costos y los gastos. Tenemos también el entorno legal, donde tenemos como fuente de riesgo las relaciones legales y contractuales. Tenemos también como fuente de riesgo el entorno o ambiente, donde podemos tener la seguridad y salud ocupacional o en el trabajo, la contaminación y enfermedades. Tenemos también los factores sociales. Los factores sociales, donde podemos tener daños en la infraestructura o hurtos o robos. Y tenemos también entornos tecnológicos, donde podemos tener la obsolescencia y la innovación o la no innovación, o sea, fuente de riesgo de no innovar. Componentes del riesgo. Elemento. ¿Qué podría ocurrir? Asociado con el evento o incidente que tendría impacto en los objetivos de calidad. Ejemplo aplicado a un centro comercial: disminución del tráfico de visitantes al centro comercial. Elemento. ¿Cuál es la fuente de riesgo? Asociado con fuente de riesgo o amenaza.
Ejemplo aplicado a un centro comercial, entorno social, apertura de un nuevo centro comercial en el entorno cercano. Elemento. ¿Por qué podría ocurrir? Asociado con causa raíz o inmediata asociada a la fuente de riesgo, vulnerabilidad. Ejemplo aplicado a un centro comercial, desplazamiento de clientes frecuentes o potenciales al nuevo centro comercial. Elemento. ¿Cómo podría ocurrir? Asociado con cómo la amenaza aprovecha esta vulnerabilidad. Ejemplo aplicado a un centro comercial. Nuevo centro comercial con instalaciones modernas, nuevas marcas comerciales más atractivas para el usuario, espacios más amplios, nuevas atracciones para el público objetivo del centro comercial. Elemento. ¿Qué efecto tiene el evento? Asociado con consecuencias o impactos de la ocurrencia del evento. Ejemplo aplicado a un centro comercial, disminución en ventas de los locales comerciales y o pérdida de imagen del centro comercial. Elemento. ¿Cómo se controla actualmente? Asociado con controles existentes. Ejemplo aplicado a un centro comercial, promoción y ejecución de eventos que convoquen a usuarios a visitar el centro comercial. Lanzamiento de promociones. Elemento. ¿Qué impacto tiene? Asociado con área de impacto. Ejemplo aplicado a un centro comercial, presupuesto de venta en las marcas, en los locales comerciales, imagen del centro comercial, negociación con nuevas marcas al centro comercial. Taller. Identificando riesgos. Objetivo. Identificar los componentes del riesgo según el caso aplicado. Indicaciones. Según la información del caso de estudio de la empresa Superempaques, identificar un riesgo para la organización, ya sea en su proceso productivo o planeación estratégica, y desarrollar todos los componentes del riesgo según lo visto en el módulo. Por lo cual utilizaremos el cuadro anteriormente visto para el taller Identificando riesgos. 2. Analizar y valorar el riesgo. Análisis. Usar la información disponible para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Valoración. Determinar prioridades de gestión del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra las normas predeterminadas u otros criterios. A. Determinar la probabilidad de ocurrencia del evento. Puede ser muy probable, moderadamente probable o poco probable. Muy probable. En condiciones normales se presentará continuamente. Moderadamente probable. Se debe presentar circunstancias atípicas o se pueden presentar ocasionalmente en condiciones normales de operación. Y poco probable. Se deben presentar circunstancias atípicas y no se presentarán en circunstancias normales de operación. B. Determinar las consecuencias del evento. Muy severo, moderadamente severo y poco severo. Muy severo. Genera un daño de larga duración y extensión que requiere recursos altamente especializados o controles extras para su manejo, siendo de difícil recuperación del medio o alterándolo de forma significante. Moderadamente severo. Puede causar daños localizados y manejables con controles accesibles. Sus efectos pueden mantenerse en el corto plazo. Poco severo. Los daños se pueden manejar sin controles externos y son de corta duración y localizados. Valorar los riesgos facilita la toma de decisiones basada en los resultados de dicho análisis sobre los riesgos que necesitan tratamiento y la prioridad para la implementación de dichos tratamientos. Severidad. Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente. Ejemplo, pérdidas, accidentes, desventajas o ganancias. Valor 1, 2 o 3. Valor 1, descriptor poco severo. Explicación. No genera efectos negativos o son mínimos y tienen consecuencias y acciones posteriores. Valor 2, descriptor moderadamente severo. Explicación. Genera efectos negativos pero con consecuencias leves y que pueden subsanar con poca inversión de tiempo y recursos.
Valor 3, muy severo. Explicación, catastrófico, o genera efectos o daños que no son reversibles. Genera demoras en recuperarse con altas inversiones en tiempo y recursos. Probabilidad. Se emplea como una descripción cualitativa de la probabilidad o frecuencia, tasa o ocurrencia del evento. Tenemos valor 1, descriptor, poco probable. Explicación, baja probabilidad de ocurrencia, casi imposible. Ejemplo expresado en términos de tiempo. Probabilidad de ocurrencia en más de 3 años. Ejemplo expresado en términos de cantidad de veces. 1 en 10.000 veces. Valor 2. Moderadamente probable. Explicación. Mediana probabilidad de ocurrencia, puede ocurrir algunas veces. Ejemplo expresado en términos de tiempo. Probabilidad de ocurrencia entre 2 y 3 últimos años. Ejemplo expresado en términos de cantidad de veces. 1 en 1000 veces. Valor 3. Descriptor. Muy probable. Explicación. Alta probabilidad de ocurrencias, puede ocurrir muchas veces, es casi seguro. Ejemplo expresado en términos de tiempo. Probabilidad de ocurrencia más de una vez al año. Ejemplo expresados en cantidad de veces. 1 en 10 veces. En el siguiente cuadro podemos ver cómo puede ser analizado y valorado el riesgo según su probabilidad y su severidad, donde a partir de esta multiplicación nosotros vamos a tener un valor que puede ser una calificación grave, importante, moderado o tolerable y trivial. En este caso, en esta matriz podemos ver si es muy probable y es muy severo. 3 por 3 nos va a dar 9, donde 9, un valor de 9, es un valor grave, donde esta calificación grave tiene la descripción que bajo ninguna circunstancia deberá mantener un riesgo con esa capacidad potencial de afectar el logro del objetivo. Por tanto, estos riesgos requieren una atención de alta prioridad para buscar disminuir en forma inmediata su calificación. Tenemos el siguiente otro ejemplo. Tenemos una probabilidad moderadamente, un valor de 2, y severidad grave, un valor de 3, por lo tanto 2 por 3 nos va a dar 6, donde el valor de 6 es un valor importante. Su descripción es que se requiere desarrollar acciones prioritadas a corto plazo para su gestión debido al alto impacto que tendría sobre el logro del objetivo. Luego podemos tener de ejemplo probabilidad poco, probabilidad de valor de 1, pero severidad grave, que sería 3. Entonces sería 1 por 3 es igual a 3 y tenemos la calificación moderada, que es 3 o 4. Y su descripción es: aunque deben de desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tienen una prioridad de segundo nivel, pudiendo ejecutarse a mediano plazo. Y por último tenemos los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una probabilidad de 1, o sea, una baja probabilidad, y pues que sea severidad 2 o severidad 1, pues vamos a tener los valores de 2 y 1, donde podemos tener una calificación de tolerable o trivial, donde es un valor de 1 y 2, el cual nos indica la descripción que el riesgo no tiene gravedad significativa, por lo que amerita la inversión de recursos, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones adicionales a las ya aplicadas. 3. Tratamiento del riesgo. La organización debe definir el tratamiento a implementar según los resultados de la valoración del riesgo. 1. Evitar el riesgo. Renunciar a la actividad que se ve afectada por el riesgo. 2. Aceptar el riesgo. Para aprovechar una oportunidad, algunas situaciones de incertidumbre pueden ayudar a conseguir resultados
o es menos impactante que tratar el riesgo. Ejemplo, inversiones financieras. 3. Eliminar la fuente que origina el riesgo. Evitar que se produzca la causa que da lugar al efecto no deseado. 4. Cambiar la probabilidad de ocurrencia o sus consecuencias. Tener la capacidad para interactuar con las circunstancias que puedan dar lugar a un suceso incierto. Ejemplo, planes de contingencia. 5. Transferir el riesgo con otras partes. Con la gestión de muchas empresas se toman acuerdos para transferir o compartir un riesgo. Ejemplo, póliza o sociedades. Y 6. Mantener el riesgo. Tras la correspondiente evaluación, se considere que el riesgo identificado no es lo suficientemente importante o que su tratamiento puede ser muy costoso. Taller, valoración de riesgos. Objetivo, determinar qué actividades de un proceso se necesita para dar cumplimiento identificando algunos riesgos y oportunidades. Taller, según la información del caso de estudio de la empresa Superempaques y los resultados del análisis de contexto realizados en el taller del capítulo 4, identificar riesgos y oportunidades de la organización para el logro de las estrategias definidas en el contexto tanto interno como externo. Tomar como referencia los ejemplos presentados en color rojo y las indicaciones de valoración para la matriz. Herramientas, taller 9. Archivo en Excel, valoración de riesgos. Muchas gracias por su amable atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que esté un paso más cerca para su certificación ISO 9001-2015 Auditor Líder. Nos vemos.